la gloria. Vamos, hermano, levante su mano. Sigan con esta esta misma frase. Al cordero que fue Levante su inmolado. mano. Sea la Dele honor al gloria. Cordero, dele honor a Jesús. Sea la gloria al Cordero que está sentado, al Cordero que fue inmolado. Sea la gloria. Solo para ti, Rey. Sea la gloria ¡Al Cordero! al Cordero que está sentado, al Cordero que fue inmolado. Sea la gloria, sea la gloria al Cordero que está sentado, al Cordero que fue inmolado. Sea la gloria, sea la gloria al Cordero que está sentado, al Cordero que fue inmolado. Sea la gloria, sea la gloria. Tú eres digno de gloria, Jesús. Es por tu mérito, Señor, que somos perdonados. Es por tu mérito que somos amados. Es por tu mérito que somos amigos de Dios. Sea la gloria. Hermano, no crea la mentira del diablo, que no es por lo bueno que usted sea, no es por los pecados que hizo esta semana, no es por los pecados que hizo hoy día, es por los méritos de Jesús. Es por los méritos del Cordero, el Cordero que se inmoló para que seamos perdonados. El Cordero que se inmoló para que tengamos acceso al Padre. El Cordero que se inmoló para que seamos uno con Dios. Señor, que recibamos un bautismo de perdón. Recibe bautismo de perdón. El Espíritu Santo me decía que hay algunos que necesitan hoy día recibir un bautismo de perdón. Son los méritos del Cordero. Son los méritos del Cordero. Son los méritos del Cordero. Eres libre para adorarlo. Eres libre para estar en su presencia. Eres libre para levantar manos santas, levantar manos puras delante de Jesús. Por los méritos del Cordero. Por los méritos del que se inmoló. Por los méritos del que se entregó a sí mismo. Eres perdonado, amado. Eres perdonado. Eres perdonado. No importa lo que hayas hecho. Eres perdonado. Eres perdonado por los méritos de Jesús. Te adoramos, Señor. No tenemos vergüenza de estar frente a tu presencia. No tenemos vergüenza de adorarte, Señor. Podemos estar con manos santas, con cara descubierta frente a tu amor, Señor. Por los méritos del Cordero Jesús. El Cordero que se inmoló por nosotros, Señor. El Cordero que se inmoló por el más perverso, por el más malo de esta tierra. Hasta por el que se cree bueno también. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Dele ahí un aplauso al Señor. Dígale gracias, Cordero. Gracias por tus méritos. Gracias por tus méritos. Gracias por decir que sí, Jesús. Gracias por decir que sí, Jesús. Gracias porque tú lo hiciste. Gracias porque nosotros no podíamos hacerlo, Señor. Sea la gloria, sea la gloria. Vamos a decirle por última vez. Al Cordero que está sentado, al Cordero que fue inmolado. Sea la gloria, sea la gloria al Cordero que está sentado, al Cordero que fue inmolado. Sea la gloria. Amén. Puede tomar asiento ahí. Dígale a la persona que está al lado suyo, qué bueno que viniste. Dígale, tú no tienes méritos. Vamos, dígale, tú no tienes méritos, pero Jesús sí los tiene. Amén.
Jesús es el que tiene mérito, no nosotros. El Cordero. Y eso es bueno. Amén. Los niños pueden ir a su clase ahí, los que les toque el día de hoy. Amén. Estamos viviendo días raros, ¿no? ¿Quién piensa que estamos viviendo días raros? Estamos viviendo días raros, sin duda. Y gracias, hermano. Estamos dentro de una guerra en el mundo, ¿cierto? Rusia con Ucrania. Y aunque la Biblia habla un poco de eso, déjeme decirle, la nación Rusia no sale en la Biblia porque en ese tiempo de la Biblia no existía. Básicamente por eso. Obvio. Pero sí la Biblia da un poco de luz de eso, de lo que está pasando ahora. No vamos a hablar de esos versículos, pero porque eso es una interpretación bíblica. Pero sí, si algo está pasando en el mundo, déjeme decir que la Biblia lo dijo antes. Amén. La palabra dice que Él no iba a hacer nada sin antes decírselo, sin antes anunciarlo con sus siervos los profetas. Y ahí cuando habla de profetas no está hablando del ministerio, amén, sino que está hablando de los que llevan su presencia. Amén. O sea, no es solo para los profetas, para todos los que llevamos su presencia. Amén. Dios siempre anuncia antes. Entonces estamos viviendo días así. Y cuando vivimos días así, una de las cosas primeras que nosotros pensamos como hijos de Dios es que Cristo viene. Amén. Porque es parte de las señales. Y también pensamos otra cosa, pensamos que viene el fin del mundo, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros podemos encarar este tema, el fin del mundo? Podemos encararlo de una forma que nosotros entender de que no es solamente el fin del mundo, sino que es el fin de una era. Estamos acercándonos al fin de una era para entrar a otra era. Estamos acercándonos al fin de una era donde la maldad, donde las tinieblas están luchando con la luz, con el reino de Dios. Amén. Nos estamos acercando a ese fin donde después del fin de esa era va a empezar el reinado de Cristo en su plenitud. Amén. Entonces cuando nosotros hablamos de fin del mundo, también estamos hablando del fin de una era, el fin de una etapa. Amén. Entonces nosotros frente al fin del mundo, como lo llama la gente, o al fin de una era, al fin de una etapa, tenemos que estar con esa mirada, con la mirada de que empieza una nueva era. Amén. Mire lo que dice Malaquías 4, del 1 al 6. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Se lo digo no solamente porque es un dato, sino que es importante por lo que está hablando. Amén. Amén. Malaquías 4, del 1 al 6. Dice: ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa significa como guaipe, como hilacha, como algo así. ¿Ya? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Cuántos temen el nombre del Señor? ¿Cuántos temen el nombre del Señor? Amén. Si usted está ahí en redes sociales, escriba amén, yo temo el nombre del Señor. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Y en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahí está hablando a nosotros. Amén. Acordémonos de la ley del Señor. 5. He aquí yo os envío profeta antes que venga el día de Jehová. Grande, repite conmigo, grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí se termina
este libro, ¿cierto? Se termina, empieza el Nuevo Testamento, ¿cierto? El otro día yo estaba viendo un video, un video reacción, que ellos estaban reaccionando en verdad a otro video. Y en el video que ellos estaban reaccionando, era porque un profeta que se llama José Font, él estaba diciendo que uno de los grandes del movimiento urbano, de reggaetón, de trap, de rap latino, iba a morir. Ese profeta dijo que alguien iba a morir, ¿ya? Entonces ellos estaban reaccionando a eso. Obviamente ese profeta lo dijo en un video, por eso ellos se enteraron, ¿también? Entonces ellos estaban reaccionando y ellos decían cómo alguien puede decir que a otra persona se va a morir, cómo Dios va a mandar un mensaje de muerte a otra persona, y estaban hablando. Y para ellos no concebía que la palabra muerte y Dios estuvieran en una misma frase. Amén. Ellos decían, Dios es amor, ¿cómo Dios va a mandar un mensaje de muerte a otra persona? Entonces para ellos Dios, muerte y amor no podían estar en una misma frase, eran contrarios. Pero lo cierto es que Dios muchas veces ha mandado mensajes así. Si nosotros vemos en la Biblia, hay registros que Dios ha mandado mensajes así. De hecho, a mí me pasó una experiencia así. Yo hace muchos años atrás, Dios me habló en un sueño que mi papá se iba a morir. ¿Ya? Mi papá falleció, pero eso fue mucho antes que él falleciera. Y yo estaba mal. Y en ese tiempo mi papá no estaba bien con Dios. Mi papá tenía diabetes y otras cosas. Y Dios me habló que mi papá se iba a morir. Y yo le conté a mi pastor de ese tiempo y él me dijo, ¿sabes que otra persona de la iglesia también tuvo ese mismo sueño? Y yo, peor todavía, yo no le conté a mis hermanos, mucho menos a mi papá, mucho menos a mi mamá. Entonces, dígale a la persona que está al lado suyo, cuando Dios te habla algo, prepárate. Amén, imagínense. ¿Y qué le estaba pasando a mi papá? Mi papá, él comía sal y se transformaba en azúcar en su organismo. Y bueno, al final mi papá se arrepintió de lo que estaba viviendo y todo, y no se murió. Después, años después. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay mensajes que Dios manda de muerte. Como en estos versículos de Malaquías. Entonces debemos entender que así como el caso del video, también acá en Malaquías existe una dicotomía divina. Hoy día me voy a pegar como Moisés, hablar con una palabra así media... Moisés es el que está ahí, ¿ya? Que él habla así más elevado que el común de nosotros. Entonces el título del mensaje es dicotomía divina. Entonces dicotomía significa dividido en dos partes o cortado en dos partes. Especialmente si estas aparentan ser contrarias y o complementarias. Por ejemplo, Dios, amor, muerte. Está dividido en dos partes que parecen ser contrarias y parecen ser complementarias. Entonces, un ejemplo de eso, por ejemplo, la lluvia. ¿Cuántos creen que la lluvia es bendición? Amén, la lluvia es bendición. Pero llueve en Santiago y es noticia, ¿cierto? Cadena nacional en la televisión porque está lloviendo en Santiago. ¿Por qué? Porque llueve un poco en Santiago y queda la embarrada, ¿cierto? Entonces, por un lado, la lluvia es una bendición, pero por otro lado, la lluvia también deja la embarrada. Eso es una dicotomía. Entonces, cuando hablamos de Dios, no podemos tener pensamientos simplistas. No podemos tener pensamientos que sean así como, esto. No, cuando hablamos de Dios no puede ser eso. Porque Dios no lo podemos entender de una forma humana. Dios no lo podemos entender de una forma humana. Porque Dios no, primero, Dios no es humano. Dios es sobrenatural. Y la palabra dice en Santiago 3:15, no lo busque, solo lo voy a mencionar. Dice que la sabiduría humana es terrenal, natural y diabólica. ¿Sabe que el reloj de atrás no está prendido? Si lo pueden prender. Si no, después le va a echar la culpa a eso. Aquí. Entonces, no podemos entender a Dios de una forma natural. No lo podemos entender de una forma simple. Porque si no, nosotros vamos a pensar que Dios
muerte y amor no pueden estar en una misma frase. Y la verdad es que sí pueden. Aunque parecen dos cosas que son contrarias, son dos cosas que están unidas. Entonces aquí la palabra dice que en el día del Señor significa la segunda venida de Jesús. Amén. Significa Maranata, significa Cristo viene. Cuando la palabra dice el día del Señor, se está refiriendo a eso. Entonces aquí está diciendo que en el día del Señor, por un lado será un día grande. Préstame atención. El día del Señor, por un lado, será un día grande, un día maravilloso. Y por otro lado, el día del Señor será un día terrible. Una dicotomía. Las dos cosas en un mismo día. Las dos cosas en un solo acontecimiento. Las dos cosas derivadas del mismo momento. Un día grande y un día terrible. Entonces este día va a tener aparentemente estas dos características contrarias, pero en verdad son complementarias. Porque será un día grande, será también un día terrible. Porque será un día grande, también va a ser un día terrible. Y porque será un día terrible, también va a ser un día grande. Una complementa a la otra. No son las dos separadas. Porque va a ser grande, también va a ser terrible. Y porque es terrible, también va a ser grande. Y así es Dios. Será terrible para los que no temen a Dios, para los que no creen en Jesús, porque serán juzgados y hechos nada, como dicen esos versículos. Para ellos va a ser terrible. Pero será grande para los que son hijos de Dios, porque recibirán su recompensa. Va a ser las dos cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos del fin del mundo, que para nosotros entendemos que es el fin de una era, nosotros tenemos que decir, ¿va a ser un día grande o un día terrible para mí? Para el mundo va a ser las dos cosas. Va a ser grande y terrible. Pero para nosotros, para mis amigos, para mi familia, si yo empiezo a pensar en todas las personas que me relaciono, ¿para cuánto va a ser un día grande y para cuánto va a ser un día terrible? Porque es una dicotomía. Parecen contrarios, parecen dos cosas que no deberían estar juntas, pero están juntas. Yo no sé usted, pero yo anhelo el día del Señor. Yo anhelo el día del Señor. Yo anhelo el día que Jesús venga a reinar en plenitud. Y déjeme decirle algo muy tonto e inmaduro. Y para que se distraiga un poco, porque está muy... Yo sé que el tema es un poco denso. Yo decía así, Señor, vuelve, ven, pero deja primero casarme. Mire la tontera. Mire qué egoísta. Si usted oraba así, no lo haga, amén. No cometa el mismo error que yo. No, porque no se trata de nosotros. Entonces nosotros debemos anhelar el día del Señor. Debemos anhelar el día que Jesús ponga bajo sus pies a sus enemigos. ¿Cómo anhelamos el día que la maldad dejará de existir? El día que el reino venga y derrote a sus enemigos. El día, déjeme decirle, el día que su rey venga y los derrote. Porque Jesús incluso es rey de la maldad, el rey de su enemigo. Jesús es rey de su enemigo. Porque ¿quién es rey? El que prevalece. Estamos viéndolo ahora con lo que está pasando en Europa. El rey es el que prevalece. Entonces va a venir el rey. ¿Y usted cree que va a perder? El rey
va a venir y los va a derrotar, su rey. Entonces la verdad es que estamos viviendo en esta época dos avivamientos simultáneos. Repita conmigo, dos avivamientos. Repita conmigo de nuevo, ok, para tomar agüita. Dos avivamientos. Ahora estamos viviendo dos avivamientos simultáneos. Estamos por un lado viviendo el avivamiento de la maldad y por otro lado estamos viviendo el avivamiento del reino de Dios. Son dos simultáneos. O como diría la parábola, el trigo y la cizaña creciendo juntos. ¿Recuerda esa palabra? ¿Esa parábola? Después búsquela en su casa. Busca ahí en Google. Parábola del trigo y la cizaña. Y ahí se va a su Biblia y lo busca. Dice que los dos van a crecer juntos, pero que cuando venga el día del Señor van a ser separados el trigo de la cizaña. Una dicotomía. Entonces estamos viviendo dos avivamientos simultáneos. La Biblia está llena de dicotomías, de acontecimientos que parecen ser ilógicos, contradictorios e inconsecuentes. Pero simplemente son dos caras de una misma moneda. Por ejemplo, la gracia y la ley. La gracia de Dios y la ley de Dios son dos caras de la misma moneda llamada relación de Dios y la humanidad. La relación de Dios y la humanidad tiene dos caras, ley y gracia. De una misma cosa. Entonces de repente alguien puede preguntarme, Gerson, ¿Dios es bueno o severo? Mire lo que dice Romanos 11:22. Si Dios es bueno o severo. ¿Está ahí Romanos 11:22? Dice, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad, repita conmigo, para contigo. Dígale a la persona que está al lado suyo, para contigo. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, ¿Dios es bueno o severo? Las dos cosas. ¿Dios es bueno o severo? Las dos cosas. La dicotomía divina muestra que Dios es demasiado bondadoso y que también es demasiado severo. Las dos cosas, hermano. No es una y otra, es una dicotomía, son las dos cosas. Él no tendrá como justo al pecador. Él no hará vista gorda a nuestras siembras y ciertamente vamos a cosechar lo que sembramos. Él no estará cerca de los soberbios. Él no dará poder a quien no le buscan intimidad. Pero también Él no echa fuera a nadie que le busca. Él es paciente para con nosotros. Él quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Entonces, conocer la bondad o la severidad de Dios depende en qué ámbito me relaciono con Dios. Si Dios es las dos cosas, es bueno, demasiado bueno. ¿Cuántos creen que Dios es demasiado bueno? ¿Y cuántos creen que Dios es demasiado severo? Ahí bajaron un poquito, pero... Entonces, conocer la bondad o la severidad de Dios depende en qué ámbito me relaciono con Dios. La segunda venida de Cristo tiene dos ámbitos: salvación y juicio. El día del Señor va a ser el día que la gracia se va a terminar, que empieza una nueva era. Entonces, la culminación de la gracia, porque vamos a ser santificados por completo. Nuestros cuerpos serán glorificados. Ya no tendremos presencia de pecado en nuestras vidas. Vamos a entrar en el gozo eterno del Señor.
Ah, no, yo pensé que se lo iba a emocionar un poco más. Vamos a entrar en el gozo eterno del Señor. Lo voy a decir, no. Vamos a entrar en el gozo eterno del Señor. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ya no va a haber presencia de pecado en nosotros. Eso va a ser tremendo. Y también el inicio, préstame atención, y también el inicio de la ira de Dios con los que practican injusticia. La condena eterna para los que lo rechazan. Es el día que toda rodilla se doble frente a Él, ya sea voluntariamente o no voluntariamente. Eso en nuestra mente humana no puede ser. Eso en nuestra mente que nosotros queremos humanizar a Dios, que queremos tener una justicia humana, no puede ser. ¿Cómo van a ser las dos cosas? Pero son las dos cosas. No podemos creer y ver a Dios por la mitad. No podemos creer y ver a Dios por la mitad. Solo viendo una parte de esta dicotomía. Si solo predicamos de su severidad, estaríamos haciendo un pueblo miedoso y acomplejado. ¿Sabe esa iglesia que solamente predican la severidad de Dios? Que usted está full buscando a Dios, pero te dicen tú eres un pecador y tú ya te sientes el gusano de la tierra, ¿sabes? Si nosotros solamente predicamos la severidad de Dios, que sí hay que predicarla, es parte de Dios, vamos a crear un pueblo acomplejado. Un pueblo miedoso. Y si solo predicamos de su bondad, vamos a crear un pueblo infantil y sin responsabilidad. Dios es bueno. Si solo te predicamos que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, pero Él no corrige, Él no disciplina, Él no va a juzgar, vamos a crear un pueblo infantil. Un pueblo sin responsabilidad. Entonces debemos predicar el evangelio completo. Desde la severidad, repite conmigo, desde la severidad hasta la bondad de Dios. Todo. Desde el Jesús que predicaba en el templo a los 12 años hasta el Jesús que dio vuelta a las mesas de los comerciantes en el templo. Mire la imagen. Jesús con 12 años predicando. Bonito. Tierno. Pero vea esta otra imagen. Jesús en el templo dando vuelta a la mesa. Desde el Jesús que obedece al Padre constantemente hasta el Jesús que quería desistir en el Getsemaní. Desde la iglesia de Corintio, que era llena del fluir del Espíritu Santo, pero la iglesia de Corintios que era llena de desorden. Debemos predicar todo. Mire otro ejemplo de dicotomía divina. Mateo 11, 19. ¿Está ahí? Mateo 11, 19. Voy a leer acá. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Jesús, por pasar tiempo con los inconversos, con los pecadores, lo llaman amigo de pecadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús iba detrás de ellos, lo buscaba. Pero mire lo que dice 1 Corintios 5:13. Vamos a ver una aparente contradicción. 1 Corintios 5:13. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Ahí está hablando de los que no son hijos de Dios. ¿Ya? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Ya?
Le voy a explicar un poco. Acá Pablo está hablando de una situación. ¿Cuál era la situación? La situación era que un joven estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su papá. Y ese joven estaba en la iglesia. Era parte de la iglesia de Corintio. Y él tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Entonces Pablo dice, saquen de entre vosotros, de entre la iglesia, a ese perverso. Jesús era amigo de pecadores. Lo conocían como amigo de pecadores, porque pasaba mucho tiempo con ellos. Después Pablo dice a este pecador, a este joven que tenía sexo con la esposa de su papá, saquen a él de la iglesia, saquen a ese perverso. O yo soy amigo de pecadores, o saco a ese perverso. De hecho, acá en un momento, Pablo dice palabras mucho más fuertes acerca de esa situación. Es una dicotomía. Por un lado, Jesús era amigo de pecadores, pero por el otro lado, Pablo, inclusive en estos versículos, dice, con él ni siquiera se sienten a la mesa, ni siquiera compartan con él. En chileno, no sé si se ocupa eso todavía, háganle la ley del hielo. Eso es como de básica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? De repente nosotros nos encontramos frente a la Biblia, frente al pasaje, y quedamos así, ¿qué hago? Señor, dime, ¿qué hago? ¿Soy amigo de pecadores o he hecho a ese perverso de la iglesia? Y no es uno u otro. Por eso, hermano, cuando usted estudie la palabra, no tome un versículo aislado. Entienda qué es lo que dice la Biblia acerca de ese tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de la amistad? Por ejemplo, estamos hablando de eso. ¿Por qué? ¿Debemos ser amigos de pecadores o no? Y la respuesta es, depende. Depende. Amado, en la vida normal, y sobre todo en la Biblia, hay muchas cosas que no son blancas y negras. Son grises. Depende. Porque aquí la Biblia está diciendo, no sean amigos, ni siquiera coman con el que dice ser luz, pero no se comporta como luz. Eso es lo que está diciendo. Jesús estaba y era amigo de los que no decían que eran luces, de los que no decían que eran cristianos, de los que no habían nacido de nuevo, de los que nunca habían sido bautizados, de los que no conocían el reino. Ellos estaban perdidos. Ellos eran parte de los que Jesús era amigo, ellos eran parte de los que iban a vivir el día terrible del Señor. Ahora Pablo está hablando de un tibio. Pablo está hablando de uno que no es ni chicha ni limonada. Después te explico eso modismo. Pablo está hablando de alguien que no es ni hijo de Dios, ni es enemigo de Dios. De eso está hablando Pablo. ¿Cómo? Ni frío ni caliente. Eso sí. No. Entonces, amado, en la Biblia hay muchas cosas que no son blancas y negras. Debemos mostrarnos, aquí yo solamente digo un ejemplo de las muchas dicotomías que muestra la palabra. Entonces debemos mostrarnos amigos con los que nunca se le alumbró la luz del Evangelio, pero debemos alejarnos de los que dicen ser luz y se comportan como tiniebla. Entonces, otras dicotomías. Los que nacieron de nuevo, nosotros, ¿cuántos nacieron de nuevo? Los que nacieron de nuevo somos pecadores y santos a la misma vez. Otra dicotomía. La gracia nos purifica y también nos equipa. Otra dicotomía. Los ojos de fuego de Jesús son de pasión por su iglesia y también de juicio con sus enemigos.
Otra dicotomía. Nosotros somos naturales, pero también espirituales. Es así como se vive el evangelio. Entonces, ¿cuándo se va a terminar esta dicotomía divina? Mire lo que dice Colosenses. Colosenses 1, del 15 al 20. Entonces, amado, este tema que está pasando con Rusia, con Ucrania, con todo esto del mundo, ¿es malo o bueno? ¿Es malo o bueno? Las dos cosas. ¿Es malo o bueno? Las dos cosas. Y eso no se trata de ser alguien que no tiene una convicción. Eso no se trata de ser alguien que no toma partido de algún lado. No, no se trata de eso. No se trata de ser alguien que no tiene opinión. Eso se trata del plan divino. Eso se trata del plan divino. Y nosotros no somos Dios. Porque quizás si nosotros fuéramos Dios, nuestro Dios, a nuestra manera, sería solo bondad. ¿Sí o no? Mire cuándo se va a acabar esta dicotomía divina. ¿Está ahí 15 al 20? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, ¿cierto? Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, repita conmigo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuándo se va a acabar esta dicotomía? Cuando Jesús reconcilie todas las cosas. Y cuando reconcilie todas las cosas, ¿qué va a pasar? Haciendo la paz. Mientras tanto, no hay paz. Mientras tanto, hay dos avivamientos simultáneos. Mientras tanto, la maldad va a seguir creciendo. Y no solo creciendo, sino que siendo promovida. Va a seguir siendo promocionada la maldad. Mientras que Jesús no vuelva, mientras que no acontezca el día del Señor, grande y terrible, no va a haber paz. No va a haber paz. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender esta verdad. Como hijos de Dios constantemente, sí, constantemente, no siempre, porque cuando venga Jesús se va a acabar eso. Pero como hijos de Dios constantemente estamos viviendo en una tensión. Estamos viviendo una tensión. Estamos acá, en una tensión. Estamos en una tensión. Que el reino de Dios avanza, que las tinieblas avanzan. Que soy santo, que soy pecador. Es una tensión. Debemos acostumbrarnos a vivir con esa tensión, hermano. Una iglesia que es madura entiende que está viviendo esa tensión.
que nosotros podemos ver la noticia, podemos ver las cosas que están pasando y nosotros vamos a saber de qué parte nosotros vamos a estar. Vamos a saber que nosotros vamos a decir, Señor, para eso que está pasando en Rusia, en Ucrania, Señor, haz cosas en esas personas que sean convertidas, que vengan a salvación, porque lo más importante es que sean salvas. Amén. Pero también nosotros tenemos que ver eso diciendo Jesús vuelve. Una persona quiere que Jesús vuelva. También tenemos que estar diciendo Jesús vuelve. Yo no sé si usted está convencido de que cuando Jesús vuelva van a estar las cosas mejor. Jesús vuelve. Jesús ven a hacer la paz. Jesús ven a reconciliar todas las cosas. Porque sabe que la salvación de Dios no tiene que ver solamente con el ser humano. Tiene que ver con todas las cosas. Con tierra nueva, con cielo nuevo. Jesús ven a reconciliar todas las cosas. Jesús ven a reinar. Y si nosotros entendemos que estamos en esta tensión, también tenemos que entender que el día terrible del Señor, que es el mismo día que el día grande, tenemos que ir a correr para que más personas vivan el día grande del Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero que las personas que están cerca mío vivan el día grande del Señor. ¿Sí o no? Póngase en pie. El saber esta dicotomía, esta aparente contradicción, nos va a hacer vivir de una forma diferente. Porque es bacán, muy bueno, genial, que de aquí para adentro todos nosotros vamos a vivir el día grande del Señor. Todos nosotros, aquí no hay ningún perverso que va a ser echado. ¿Recuerda lo que el Señor estaba hablando antes? Nosotros podemos ver con cara descubierta, con mano santa al Señor, porque su sangre hizo paz, lo que está diciendo ese versículo. Pero ¿y los que están afuera? Y nuestros compañeros de trabajo. Y nuestros clientes. Y mi tío. Y mi abuela. Y mi papá, mi mamá. ¿Sabe que la historia de la iglesia desde siempre ha sido así? Se encierran, viven cosas tremendas del Señor y viene una persecución. Desde siempre, desde que se inauguró la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Ellos se encerraron, estaban viviendo cosas gloriosas y Dios permitió una persecución. Para que salieran, para que empezaran a evangelizar. Por eso el Espíritu Santo y todo lo que pasó con el Señor, con la iglesia, fue cuando el Imperio Romano estaba reinando. No fue antes. Porque el Imperio Romano estaba reinando y hay un dicho que todos los caminos llevan a Roma. Entonces la iglesia estaba ahí, en Roma. Y cuando fueron perseguidos, todos los caminos llegan a Roma. Entonces la iglesia fue por muchos caminos a evangelizar. Después pasó el tiempo y la iglesia ya dejó de ser perseguida y empezó a ser la religión oficial con el emperador Constantino. Y desde que empezó a ser la iglesia la religión oficial, empezaron las cruzadas. Que la iglesia empezó a matar en nombre del Señor. Y ahí después vino Lutero a hacer su reforma. Y en el tiempo que Lutero hizo su reforma, ¿qué hicieron antes? La imprenta. Mire cómo Dios hace. Cómo Dios planea todo.
En ese tiempo solamente leían la Biblia los sacerdotes. La gente no sabía ni leer. Entonces vino Lutero, hizo una reforma. Y antes de la reforma estaba la imprenta. Entonces ahí vino la democratización de la Biblia. Todos podían tener Biblia. Y ahí vino la reforma protestante, de donde somos nosotros. Y después la palabra dice que toda persona, toda gente va a escuchar del amor de Dios, va a escuchar de Jesús antes que venga Jesús. Y ahí nace el internet. Nosotros estamos aquí, hay personas en Chiloé, en la Baña en San Fernando, en el sur hay gente que nos está escuchando, en Brasil, a través del internet. Entonces algo pasa, que la iglesia está muy cómoda y algo tiene que pasar. ¿Y qué cosa tiene que pasar ahora para que la iglesia deje de estar cómoda? ¿Una tercera guerra mundial? La iglesia, hermano, no los pastores solamente. Ellos tienen que evangelizar, por supuesto que sí. Nosotros tenemos que evangelizar, por supuesto que sí. Porque el día grande y terrible viene. Las dos cosas, grande y terrible. Ore, hermano, oremos. Yo ni sé lo que voy a orar. Siéndole sincero, yo no sé ni qué voy a orar. Yo no sé si decirle al Señor gracias porque yo voy a vivir el día grande. Gracias porque voy a ser santificado por completo. O le voy a decir, Señor, espérate un poco, no vengas todavía, porque hay muchas personas que van a vivir el día terrible. Yo no sé qué es lo que el Espíritu quiere que usted ore. Ore, hermano. Señor, tu palabra dice que en los últimos tiempos, tu palabra dice que en los últimos tiempos iban a pasar dos cosas, Señor. Que la apostasía iba a ser una señal de tu venida, que la apostasía iba a aumentar, que el rechazo al evangelio, que lo que nosotros llamamos descarriados, de lo que nosotros llamamos los que rechazan que alguna vez tuvieron en ti, los que cayeron, como decía Romanos, va a aumentar. Pero tu palabra dice también que en los últimos tiempos tu iglesia cada vez va a ser más poderosa. Cada vez tu iglesia va a ser más fuerte, cada vez tu iglesia va a ser más madura. Que tu iglesia va a dejar de ser una niña, iba a dejar de ser un adolescente que quiere sentir mariposas, que quiere sentir sensaciones contigo, sino que una persona, una mujer, una persona madura. Señor, haga una iglesia madura, Señor. Una iglesia madura que espere el día del Señor. Y no solamente que espere el día del Señor así como sabiendo que una promesa algún día se va a cumplir, sino que espere el día del Señor actuando, que sea una espera activa, Señor. Enséñanos a vivir una espera activa. Enséñanos a descansar en tus promesas, a descansar en tu palabra de una forma activa, Señor. De una forma activa, Señor, de una forma activa. Rasga nuestros corazones por los perdidos, Señor. Pon amor por los perversos, Señor. Pon amor por las personas que hacen mal. Pon amor por las personas que escupen tu nombre. Pon amor por las personas que abortan, Señor. Pon amor por los violadores. Pon amor por los asesinos. Pon amor por los homosexuales. Pon amor por los ateos. Pon amor por los políticos corruptos. Que nosotros podamos ver así como tú ves, Señor. Que tú ves
un asesino como Pablo, alguien que va a ser un padre de la iglesia. Destruye nuestra mente limitada, Señor. Destruye nuestra mente limitada, Señor. Que nosotros no solamente seamos personas que esperan Maranata, sino que seamos personas que viven el Maranata, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tu plan de redención, tu plan bueno, tu plan santo, tu plan justo, se está llevando a cabo, Señor. Gracias por tu soberanía, porque tú lo diseñaste así y no nosotros. Porque si nosotros lo hubiéramos diseñado, probablemente lo hubiéramos hecho mal. Pero tú eres perfecto, santo, Señor. Y que nosotros podamos salir de este culto, que podamos salir del templo. No como que escuchamos una palabra más del fin de los tiempos, que Cristo viene, que cosas vienen, sino que podamos salir con un nuevo estilo de vida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Cristo viene, hermano. Amén. Vamos a ofrendar.